No alcancé a dar un tercer punto, pero estamos en el punto 2. ¿Cuáles son las responsabilidades básicas del anciano como gobernante? Primero, implementar los mandatos de Cristo en la iglesia. Segundo, dirigir y presidir sobre todos los asuntos de la iglesia. Y tercero, se espera que los ancianos como gobernantes establezcan y hagan cumplir las políticas de la iglesia. Este es un asunto donde las iglesias necesitamos reconocer muy bien los principios bíblicos y tener sabiduría para la aplicación de ellos. Obviamente hemos visto cosas muy finas, las seguiremos viendo, pero es que el gobierno bíblico de una iglesia no es un asunto superficial. Y en este punto, hermanos, es bueno que la iglesia entienda el principio para aplicarlo luego con sabiduría. Cuando decimos que deben los ancianos como gobernantes establecer y hacer cumplir las políticas de la iglesia, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, a la organización estratégica o a la implementación de ciertas operaciones para cumplir los propósitos que Dios le dio a la iglesia. Es decir, hermanos, Dios nos encomendó como iglesia tareas para realizar. Esas tareas no nos las podemos inventar nosotros. Es decir, una iglesia no puede decir, yo creo que la iglesia se puede dedicar a hacer esto o lo otro. No. Las tareas, las funciones de la iglesia están establecidas por Dios. Y ahí no hay políticas, hermano. Ahí simplemente la iglesia debe obedecer. Sin embargo, para poder realizar estas tareas que Dios nos encomendó, será necesario establecer políticas, estrategias, métodos. De lo contrario, no pudiéramos realizar las tareas. Estas políticas se pueden clasificar como aquellos aspectos circunstanciales de una iglesia, que si bien no encuentran indicaciones específicas en la Biblia, no hay, son tan necesarias en una iglesia porque sin estas políticas no pudiéramos cumplir las misiones de la iglesia. Le coloco un ejemplo. Cuando hablamos de la adoración en la iglesia, estamos ante un asunto que no se nos pidió opinión. Adorar es algo que las iglesias tienen que hacer. Eso es mandato divino y la iglesia en eso debe obedecer. Sabemos que solo adoramos a Dios con los elementos que Él nos da en su palabra. Que nosotros no podemos inventarnos un rito, un elemento de la adoración, sino que adoramos a Dios solo con los elementos que Él nos da en su palabra, y hasta ahí, hermanos, estamos claros. Por eso nuestros cultos son predecibles, porque no decimos, bueno, hermano, hoy vamos a tener un elemento nuevo a la adoración. No. Oramos, leemos la escritura, cantamos salmos, himnos, cánticos espirituales, recogemos ofrendas, predicamos, hay cena del Señor, cuando hay bautismos bautizamos. Estos son los elementos y ahí no hay nada que hacer. Pero para poderlos realizar, para que la iglesia pueda cumplir esa función, es necesario establecer políticas que si bien no encuentran ningún versículo bíblico que las respalde, sin esas políticas no se pudiera adorar. Por ejemplo, ¿a qué horas nos vamos a reunir a adorar?
La adoración es el mandato. La adoración el día del Señor es el mandato. ¿A qué horas lo vamos a hacer? ¿Sí ve que con eso no hay un versículo? Pero sin eso, ¿cómo nos reuniríamos a adorar? Sabemos que tenemos que orar, leer la Biblia, cantar, pero ¿en qué orden vamos a hacer estas cosas? Sabemos que tenemos que predicar las Escrituras, pero ¿cuánto debe durar un sermón? ¿Hemos de orar primero, cantar un himno, el sermón al final, en el medio? Hermanos, la Biblia dice que nos debemos congregar. A eso hay un mandato. Pero, ¿dónde? Eso no hay mandato. Las políticas son aquellas administraciones que la Iglesia hace para poder cumplir con las funciones, pero esas políticas pues no encuentran en sí un respaldo bíblico. No es que la Iglesia tenga un cheque en blanco para hacer cuanta cosa vea prudente, ¿no? Porque todavía hay principios que nos rigen. Por ejemplo, hágase todo para edificación, hágase todo decentemente y con orden. Pero todavía no se resuelven las cosas. ¿A qué horas? ¿En dónde? ¿Cómo será? Ahí es donde entran las políticas. Las iglesias tienen que tomar decisiones como estas. Y como no hay un versículo que diga a las 9 de la mañana, nada de eso, ¿verdad? Entonces, quiere decir esto que las decisiones relacionadas con estas circunstancias no se deben discutir. Pues hermanos, para estas políticas, Dios estableció la autoridad de los ancianos. Ellos implementan y hacen cumplir las políticas, pero estas no son caprichosas. Las políticas están dadas para que podamos cumplir con lo que Dios nos ordenó. Tenemos que bautizar, eso lo sabemos, a los discípulos, eso lo sabemos. ¿Cómo? Es decir, ¿dónde? Vamos a abrir un pozo, vamos a ir a un río. ¿Qué hacemos? ¿Quién gobierna estas cosas? Eso está en gobierno, pues, de los ancianos. La decisión de estas cosas corresponde a su ámbito. Ellos tienen el derecho y el deber de implementar estas políticas. Para eso Cristo puso ancianos que gobiernan en la iglesia. Esto no solo se aplica a la adoración, a los cultos, sino a todos los demás aspectos. Por supuesto que antes de que los obispos establezcan políticas, deben revisar que ninguna política contradiga lo que está expresado en la palabra, eso sí. Pero hermanos, no se puede pedir que detrás de cada política haya un versículo bíblico. Es exactamente el mismo principio con el que los padres gobernamos el hogar. Sabemos que debemos gobernar dentro del límite de la palabra de Dios, lo que Dios ordena, que nosotros no podemos contradecir la Biblia en el gobierno del hogar, pero hermanos, pensar que necesitamos un versículo para cada política no es así. ¿A qué hora se levantan los hijos? ¿Qué versículo me sacaría usted? No hay, pero me imagino que usted establece esa política en casa. Espero, digo, si es papá, ¿no? Las horas de comida, si se usan las manos o los cubiertos, si se puede saltar en la cama o en los muebles, ¿a qué hora es la llegada? Los padres tomamos los principios bíblicos y establecemos políticas. Mucha gente tiene conflicto con esta parte del pastorado porque se desafía a los ancianos que deben tener un versículo para cada cosa en cuanto a estos asuntos circunstanciales. Si los ancianos decimos que tal o cual asunto afecta a la iglesia y por lo cual es mejor abstenerse o hacer, hermanos, hay que hacerlo. Me voy a apoyar en lo que hoy pasa.
aquí el anciano ha visto que hay cierto asunto que puede afectar la iglesia. Su vida privada es su vida, pero si esa me afecta a la iglesia, entonces entra en el gobierno. Pero hermanos piensan que como no tengo un versículo a la mano, como no adulterarás, no robar, quiere decir que estas políticas que afectan la iglesia pueden ser pasadas por alto. No, hermanos, no pueden ser pasadas por alto. Si eso corresponde al funcionamiento, a la vida de la iglesia. Así que, hermano, tenga en cuenta todo lo que el pastor escribe. Indicaciones, 2 puntos. Son políticas. Yo le pregunto a usted, padre, si a un hijo se le ordena que se lave las manos para comer y él pasa al comedor con las manos de mecánico, ¿se puede decir que ha desobedecido? Sí, por supuesto. ¿Y si desobedece, es pecado? Pero si el hijo le dice al padre, Padre, no he pecado. La palabra de Dios nunca me dice que yo debo pasar al comedor con las manos aseadas. ¿Qué versículo le mostraría a usted al respecto? No me diga que los fariseos se lavan las manos, eso no es ni mal interprete la Biblia, cuidado. Le diríamos que aunque no tenga un mandato específico para el aseo de sus manos, esta política se ha establecido para preservar la salud, que por ahí vienen lo que enferma, que esta política se establece por amor y consideración a los demás, porque aunque a él le guste comer con las manos sucias, a los demás nos parecerá repugnante, y porque los padres debemos ser obedecidos, porque hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Entonces, hermanos, aunque no tengamos el versículo para el aseo de las manos, tenemos principios generales y políticas para poder desarrollar y cumplir los propósitos de protección y amor y consideración que los padres imponemos en casa. Hermanos queridos, las desobediencias de los miembros a las políticas pastorales legítimas ¿son pecado? Escuche muy bien porque con eso se ahorca. La desobediencia de los miembros a las políticas pastorales legítimas ¿son pecado? Sí, hermanos. La renuencia a cumplir los horarios establecidos, no cuando pasan cosas, la renuencia. La renuencia a venir a los cultos, a no apoyar las actividades, las directrices que se les dé. Hermano, mire, coja por allí y se carga por allá. Hermano, si quiere súbalo, lo baja. Tengo serios problemas con personas en la iglesia por eso. Los hermanos no pueden tomar vías de hecho en los territorios donde los pastores gobernamos. Y lo que hacemos por el bien de la iglesia, desde que insistimos, sea legítimo. Legítimo. Desde que la política sea para cumplir un mandato divino. ¿Me hago entender? Debe revisar. ¿Por qué se pide esto? Si es para cumplir un mandato divino o si es simplemente un capricho. Es un capricho, hermano. Pero si tal medida se toma para cumplir, entonces, hermanos, debe ser obedecida por el bien de la iglesia. Hay pastores, hoy pastores, han puesto en estrecho a sus miembros porque establecen políticas que vienen a contradecir principios claros de la Biblia. Qué duro, ¿no le parece? Estos pastores usan la autoridad pastoral y ejercen políticas, pero su política no va dirigida a cumplir
sino que su política contradice principios bíblicos claros. Por la vía de su autoridad pastoral conducen a su iglesia a andar en caminos grises, oscuros, y donde los hermanos se ven arrojados a pecar. Siempre sugerimos a los miembros que en lugar de tomar vías de hecho, se hable con los pastores para tratar de entender las políticas de la iglesia y se ore para discernir si la resistencia a una política de la iglesia es caprichosa o si tiene validez bíblica. Yo como sé que hermanos que no son de nuestra iglesia nos ven, entonces les quiero decir eso. ¿Qué pasa, por ejemplo, donde un miembro se da cuenta que el pastor establece una política que no lleva la intención de cumplir una misión de la iglesia, sino que su política lo hace desobedecer? Bueno, en este caso yo espero que por el orden de la iglesia el miembro se acerque a su pastor. Diga, pastor, explíqueme muy bien esto. ¿Por qué esta política? Si no le estoy pidiendo que me muestre un versículo para eso, que yo sé cómo son las políticas. Pero espero que las políticas sean tomadas para obedecer un principio, no para desobedecerlo. Yo quiero que usted me explique muy bien qué es esto. Gente a veces resiste las políticas porque no las entiende, porque no ve el punto. Ahora, si usted no entiende, usted me dice, pero pastor, no entiendo por qué esta política. Entonces yo le explicaría. Pero ¿qué pasa en iglesias donde la política lleva a desobedecer? Hermanos, en vez de tomar vías de hecho, los miembros deberían hablar con sus pastores sin ningún miedo y orar, revisar su corazón, no sea que resistir una política sea por su rebeldía o si tiene validez bíblica. Si tiene validez bíblica, arriba de los pastores está Dios, porque nosotros estamos para implementar los intereses de Cristo, no los míos, no los míos. Esto me da paso para en tercer punto, tercero de mi bosquejo grande, del grande, es decir, donde el uno es, ¿de dónde sale el oficio del anciano? 2, ¿cuáles son las responsabilidades? 3, los límites de la autoridad pastoral. Las limitaciones. Qué buen tema. Hermanos, para mí es un cuidado enseñarles esto a usted. Esto no solamente está para que usted aprenda, sino para que yo también me recuerde de las limitaciones de la autoridad pastoral. Le he venido tratando el tema de la autoridad pastoral, pues los ancianos también son gobernantes. Sin embargo, aquí también debemos trazar bien y con rectitud la palabra. La iglesia debe tener seriedad en procurar entender mejor esto, porque si por un lado se ha visto de hermanos que sin entender el principio desatienden la autoridad pastoral, por otro lado puede llegar el caso de hermanos que idealizan la figura pastoral y piensan que la autoridad pastoral no tiene ningún límite. Cuidado. Así como hay peligro, acabamos de ver, de decir, pero la autoridad pastoral, las políticas, y las desobedecen a conveniencia, así como está mal eso, está mal el otro extremo, y es idealizar al pastor, tanto que se piensa que la autoridad pastoral es omnímoda, omnipresente. Cuidado, hermanos. Esto se ha prestado, y se lo digo con mucha vergüenza, como que soy pastor y como que hablo por compañeros. Esto se ha prestado para que gente
resulte apoyando, por ejemplo, el enriquecimiento ilícito de algunos pastores, avalando sus inmoralidades. Pero, ¿qué pasó con esta señorita? La señorita dice, pero el pastor me dijo. Usted va a pensar que es una excusa tonta. Bueno, y cierto lo es. Es bien tonta. Pero hasta allá doblegan la voluntad de la gente, que llegan a hacer lo que es tonto. Hasta su falta de buena doctrina. El pastor enseña unas cosas que no están en la Biblia y dicen, pero como es el pastor, pues si es el pastor, pues ya él sabrá cómo. Y hasta pensar que son autoridad, hagan lo que hagan en todo sentido. Hermano, yo le he enseñado que la única autoridad absoluta que no hay que revisar ni cuestionar es la de Dios. De ahí para abajo, las demás autoridades tienen sus matices. Vamos a ver 4 principios que nos señalan los límites de la autoridad pastoral. 4 principios que nos señalan los límites de la autoridad pastoral. No los copié todos, solo le voy a dar el bosquejo y ya vamos uno por uno. La autoridad pastoral está limitada por la palabra de Cristo. La autoridad pastoral jamás debe violar la conciencia cristiana o la libertad cristiana. La autoridad pastoral tiene límites en cuanto a su esfera. Y finalmente la autoridad pastoral está limitada al consentimiento de la membresía con decisiones que afecten la vida de la iglesia. Vamos con lo primero. La autoridad pastoral está limitada por la palabra de Cristo. Es muy fácil de entender, hermanos, y entiéndalo por favor. ¿Qué quiere decir eso? Que nunca la autoridad del pastor tiene por qué salirse de los límites de las palabras de Cristo. Nunca. Si la autoridad del pastor establece un principio por fuera de las verdades bíblicas, entonces esta autoridad se vuelve ilegítima. Hermanos, en esto debemos ser claros. Andar en la verdad es como andar en el filo de una navaja. Imagínese usted andar por el filito de un cuchillo. Muy fino. Por un lado están los que se caen a este lado de ignorar la enseñanza bíblica con relación al oficio de la iglesia, al oficio de gobernante de la iglesia por parte del pastor, solo por no prestarse para los abusos. Entonces, ¿qué hacen las iglesias? Establecen políticas. Como hay peligro que los pastores abusen de su autoridad, se caen de este lado como quitándosela. Es decir, no, es que eso es peligroso darle a un hombre autoridad. Entonces, ¿qué es mejor? No dársela. Son los pastores que como que piden empleo, hay una junta ahí omnipotente, ¿verdad? Donde ellos son los que mandan, ¿por qué? ¿Y por qué? Porque el pastor puede abusar. El pastor nunca puede decir, en algunas iglesias, aquí hermanos como lo pueden decir, nunca pueden decir, hermanos, tenemos que hacer eso. Eso se mira como algo, ¿tenemos? Herejía. El pastor nunca puede decir tenemos, ni debemos. Uy, no. Es abusar del poder. Eso es, eso ni que el pastor me pregunte a mí cosas personales. No. Entonces, ¿qué pasa con esas iglesias? Se caen del lado de como se presta para el abuso, quitemos la autoridad. Hermanos, lo malo es el abuso, no la autoridad que se les da. En el otro extremo se han caído del otro lado de la navaja, yéndose más allá de la definición bíblica de autoridad, pastores que se han hecho dictadores y señores de la congregación, pastoreando la iglesia con sus propias opiniones, poniendo en la iglesia sus anhelos o gustos a la misma altura de la Biblia o generalmente superándola. Es muy importante entonces que enfrentemos el asunto con claridad. Primera de Pedro 5:1-3, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano, también con ellos, testigo de los padecimientos de Cristo,
apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. No por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, y escuche, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. El apóstol Pedro no dice que ellos no tengan autoridad. Lo que les advierte es que no deben ejercer ese señorío, es decir, haciéndose dictadores, enseñoreándose de las vidas y las conciencias de los hermanos. Uno se puede preguntar, ¿en qué punto la autoridad verdadera se convierte en señorío impropio? ¿Hasta dónde un pastor está cumpliendo su función de gobierno y cómo es la línea que pasa para convertirse en señorío impropio? La respuesta, la autoridad pastoral siempre estará limitada por la palabra de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia, sobre la iglesia universal y sobre las iglesias locales. Cristo es el Rey Supremo. Su palabra escrita es la constitución de la iglesia. Ningún pastor tiene derecho ni autoridad de agregar o quitar o guiar a la iglesia en contra de la palabra de Dios, ya que su oficio es declarar e implementar en la mente de la iglesia la voluntad revelada de Dios. Los pastores tenemos que recordarnos que el objetivo de la iglesia es que obedezcan a Cristo, no a los hombres. Los pastores no tenemos la autoridad de exigir o presionar al pueblo a hacer cosas que violen la palabra de Dios. En todos los aspectos de la autoridad que Dios da, el principio bíblico siempre se debe aplicar. Cuando hay un conflicto entre la autoridad humana y la divina, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero la obediencia que Dios exige es la que está dentro de los límites de la voluntad revelada en su palabra. Hágase la pregunta siempre, ¿esto que piden los ancianos armoniza con las palabras de Cristo? ¿Representa las palabras de Cristo? ¿O rivaliza con las palabras de Cristo? Por su bien y por el bien de los ancianos de una congregación, hágase esa pregunta. Bueno, respóndala bíblicamente, ¿no? Puede que no tengan un versículo, pero ¿rivaliza eso con la palabra de Cristo? ¿Va en contra? ¿Se sale de lo que Cristo ha ordenado para la iglesia? Entonces allí, si la respuesta es sí, la autoridad del pastor se vuelve ilegítima en eso que ha pedido. Pero si no rivaliza, si tal o cual cosa armoniza con la voluntad de Dios, el miembro está obligado a obedecer, no en virtud que se lo dice el pastor, sino en virtud que lo que le dice el pastor representa los intereses de Cristo. No hay que creer meramente porque el pastor lo dice, hermanos. Eso, en lugar de ser una gloria para los pastores, nos desanima. Aún y por qué hace eso, es que el pastor le dijo, pastor le gusta. Hermano, yo espero que haya discernimiento de por qué hacemos las cosas. Y claro, puede ser que usted lo haga porque el pastor le gusta, pero al final debe hacerlo si encuentra que eso armoniza con la palabra de Dios. Es deber y derecho de cada miembro de la Biblia, de la iglesia, estudiar la Biblia por sí mismo. Y eso afecta la manera en que predicamos los pastores, ¿sabe? Porque los predicadores jamás debemos hacer declaraciones gratis, sino debemos declarar todas las cosas que podamos probar por la Biblia y solo por la Biblia. Segundo, estamos hablando de la limitación de la autoridad pastoral. Segundo,
La autoridad pastoral jamás debe violar la conciencia cristiana o la libertad cristiana. La autoridad pastoral jamás debe violar la conciencia cristiana o la libertad cristiana. Cuidado lo que estoy diciendo, hermanos, porque no estoy diciendo que los pastores jamás nos vamos a estrellar con las conciencias de la gente. Cuando di la serie de la conciencia, aprendimos que la conciencia puede estar mal enseñada. La conciencia juzga con los elementos que tiene. Y si la conciencia no tiene elementos bíblicos, ¿qué va a decir la conciencia? Pues con los elementos que tiene va a juzgar no bíblicos. Por eso enseñábamos que la conciencia puede ser iluminada, guiada, enseñada. Si una persona no tiene su conciencia instruida, y por ejemplo dice esto: yo no creo que un creyente deba ofrendar, por lo que tengo mala conciencia al hacerlo. Mi conciencia no me lo permite. Lo lamento, hermano. Los pastores vamos a ir así, en contra. ¿Sabe qué, hermano? Su conciencia, póngala bajo la palabra de Dios. Su conciencia no es la Biblia. Su conciencia no es Dios. Y entonces, ¿qué vamos a tener que decirle al hermano? Instruya su conciencia y contradígala, porque está mal instruida. ¿Qué es que me abusaron por ingenuo? Entonces no salga de la manipulación de un hombre para colocarse bajo la manipulación de usted, siendo hombre. Está cometiendo el mismo pecado. Instrúyala. No me diga eso, hermano. Hay gente que dice: yo no tengo buena conciencia para guardar el día del Señor. Yo pienso que es también día de la familia, del helado, de la madre. Lo lamento. Voy a apuntar mi arsenal contra su conciencia para instruirla, para alumbrarla, porque los elementos que tiene son mundanos. Claro, hermanos, yo no quiero contradecir a la conciencia porque sí, quiero ilustrarla. Pero, hermanos, lo que le estoy diciendo, escuche lo que escribió: la autoridad pastoral jamás debe violar la conciencia cristiana. Cuando una conciencia ha sido iluminada por la palabra de Dios, los pastores no podemos poner sobre la conciencia órdenes que Dios no ha puesto sobre ellos. ¡Qué tentación! Hermanos, los pastores debemos tener aquí una limitante y preguntarnos: ¿Cristo se los mandó? ¿Dios se los mandó? ¿Dios lo puso sobre su hombro? Si la respuesta es no, entonces mire, hermano. Pero es que a mí no me gusta. Sí, a mí tampoco, pero si Dios no se lo mandó, si el Evangelio no se lo mandó, si Cristo no se lo ordena, si Cristo, que es el único Señor, como dice nuestra confesión de fe, y la Biblia, si Cristo es el único Señor de nuestra conciencia, los pastores no tenemos derecho a poner sobre su conciencia y violar su conciencia iluminada por la palabra de Dios. Imagínense, hermanos, que aquí los pastores digamos que los hermanos de Iberesúa no deberían comer sandía por ningún motivo. Es un ejemplo tonto, yo sé, pero piense eso. Pero bueno, ¿y cuál es la razón? Hermanos, es que al siervo de Dios aquí no le gusta. ¿Qué puedo hacer, hermano? No, que es que a mí no me gusta que mi hermano coma con sangre, sí, pero si Cristo no se lo puso en su conciencia, está libre de hacerlo según la palabra. Pero es que él se va a enfermar, pues ya verá, pero me pongan a mí ¿me hago entender? Hay cosas, si Cristo no se las puso, los pastores no podemos violar esto, como tampoco
los pastores tenemos el derecho a violar la legítima libertad cristiana. Escuche, no la libertad. Nuestra carne se cree libre cuando peca. Es la libertad legítima cristiana. Hermanos, cuando hablamos de la libertad cristiana, estamos hablando que Cristo nos hizo libres para obedecerle. Pero también, hermanos, encontramos que la Biblia guarda silencio moral de muchas cosas. La que vamos a llamar cuestiones indiferentes, a los que la Biblia no le da un calificativo moral, es lo que le quiero decir. No lo califica de bueno o malo. Y en esas cosas el creyente tiene libertad. Libertad bajo principios, ¿como qué? El creyente debe cerciorarse que de verdad el asunto no tenga una sanción bíblica. Que la Biblia no diga sí o no. Pero hay cosas que la Biblia no dice sí o no. Entonces, adelante. Pero además, que no violemos la conciencia ajena. Recuerde, Romanos, por más libre que sea, cuidado con el hermano débil. Y también el hermano debería pensar si tal cosa lo conduciría al pecado. Pero usted pasa por esas tres puertas. ¿Es bíblico, sí o no? La Biblia no dice nada. ¿Daño la conciencia de mi hermano? Tercero, ¿me llevaría al pecado? Hermanos, en esas cosas Dios no ha puesto nada sobre sus conciencias. Los pastores deberíamos decir nada. No tenemos derecho. Escuche bien, su libertad legítima. Porque usted puede decir, me he embriagado, eso es mi libertad cristiana. No. Nadie tiene libertad para pecar. Nadie tiene derecho a pecar. Los cristianos tienen libertad en lo que la Biblia no habla y respetar el escrúpulo de cada persona, desde que no vaya en contra de la palabra, del amor cristiano, la conciencia débil y su propia edificación. El punto es el siguiente. Nadie tiene derecho a establecer reglas o mandamientos sobre el pueblo de Dios que Cristo no haya puesto. Si algún asunto no es ordenado por precepto, por un principio explícito o implícito, usando la Biblia, el cristiano tiene libertad en sus preferencias, juicio, y como pastores debemos respetar esa libertad. Tercero, los pastores tenemos autoridad en los límites de las esferas. La autoridad pastoral tiene límites en cuanto a las esferas. Dios ha establecido, por ponerlo fácil, 4 diferentes esferas de autoridad para el hombre, sobre todo para el hombre cristiano. Una es la esfera de autoridad en el hogar. Primera de Pedro 3:1. Asimismo, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos. Colosenses 3:20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. La autoridad, la esfera de autoridad del hogar. 2. La esfera donde se nota la autoridad en el trabajo. Tito 2:9. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. 3. Tenemos la esfera de la autoridad civil. Primera de Pedro 2:13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior. Y tenemos 4, la esfera de la iglesia. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Son 4 esferas de autoridad en las que nos movemos. La autoridad pastoral no es omnipresente. La autoridad pastoral no se ejerce en todos los ámbitos. La autoridad pastoral se limita a la iglesia. ¿Dónde se quedaron, hermanos? Autoridad en el hogar, 1 de Pedro 3:1, Colosenses 3:20. La autoridad que Dios ha dado en la esfera del trabajo, Tito 2:9. La autoridad civil, 1 de Pedro 2:13. Y la autoridad en la iglesia, Hebreos 13:17.
3 principios aquí. Primero, los pastores tienen autoridad solo sobre los miembros de su iglesia local. Ya lo hemos visto. Quiero ampliar esto, ¿verdad? Que le he dicho que esas 4 esferas, los pastores solo tenemos autoridad para la esfera de la iglesia. Pero tiene su matiz. Voy paso a paso. Lo primero que quiero aclarar es que los pastores tenemos autoridad solo sobre los miembros de la iglesia local. Claro que somos ministros de Cristo y se nos da autoridad para predicar a los hombres, exhortarlos, reprenderlos, corregirlos, donde quiera que estén, en nombre de Cristo y llamarlos a que se sometan al señorío de Cristo. Pero no tenemos autoridad correctiva sobre personas que no son miembros de la iglesia. Tenemos autoridad para declarar el consejo de Dios, pero autoridad correctiva no tenemos a los que no son miembros de la iglesia. Un caso que ilustra el punto. 1 Corintios 5:11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, ladrón, con el tal ni aun comáis. El apóstol les informa que él no puede hacer nada con respecto a los pecados de afuera. Le escribes a la iglesia para que tenga precaución de con quién se junta, pero él no tiene jurisdicción sobre el adúltero, el borracho, el fornicario, el idólatra. No la tiene. El apóstol entonces enseña con esto que la jurisdicción de autoridad del pastor es solo con los miembros de su congregación, en particular las disciplinas correctivas. Segundo punto, para aclarar, los pastores no tenemos autoridad para aplicar medidas disciplinarias más allá de lo que establece el Nuevo Testamento. No tenemos autoridad para aplicar medidas disciplinarias más allá de lo que establece el Nuevo Testamento. Ya usted sabe más o menos cuáles son las medidas disciplinarias del Nuevo Testamento. La censura, llamar con testigos, la pérdida de privilegios de la comunión, tantas cosas que tenemos a la mano, ¿verdad? La interacción social, solo dice el apóstol, el que ande desordenadamente apártese de él, cosas así. Y la más drástica, la expulsión de la membresía. Pero los pastores después de eso no podemos hacer nada más. No tenemos autoridad para aplicar castigos temporales o físicos. Venga, hermano, 20 rejazos porque usted hasta allá no. No debemos multar ni confiscar las propiedades de nadie, golpearlos ni matarlos. Le dirá, uy, pero ¿quién ha hecho eso? ¿Roma? En su disciplina ha confiscado bienes, ha despojado de casas, ha golpeado, ha matado. ¿Creen que la autoridad es así omnipotente? La autoridad eclesiástica es espiritual y los pastores solo aplicamos las disciplinas en los límites del Nuevo Testamento. Si yo le digo, hermano, usted está muy rebelde, venga y va a pagar una cuota de 50,000 por 5 meses. No, pero eso no puede ser, ¿no? Bueno, algunos de ustedes se las cobraron, se dieron más que eso. Tercero, en asuntos relativos a otras esferas, los pastores no tienen derecho a usurpar la voluntad ajena. En asuntos relativos a otras esferas, los pastores no tenemos derecho de usurpar la voluntad ajena. Esto es, hermanos, esto es muy fino. Escuche muy bien. Por ejemplo, usurpar la voluntad de los esposos sobre sus esposas, de los padres sobre sus hijos, de los patrones sobre sus empleados. Tampoco de motivar o incitar la desobediencia civil. Permítame colocarlo en términos más simples. Los pastores tenemos el derecho y el deber de aplicar y hacer cumplir la palabra de Dios con cualquier persona dentro de la iglesia sobre lo que la palabra de Dios mencione. Por ejemplo,
Si a un hombre dentro de la iglesia que está bajo autoridad en otra de las esferas, y dentro de esa esfera, por ejemplo, usted está bajo autoridad en su trabajo, y en esa otra esfera donde yo no tengo injerencia, se le está pidiendo que viole la palabra de Dios, entonces ya eso me involucra. ¿Me hago entender? Y no está fuera de lugar si usted me dice, pastor, me están diciendo que modifique los libros de contabilidad. Yo no puedo decir, hermano, pues eso sí sale de mi esfera. No sé. No, ¿por qué? Porque hay un principio que se debe aplicar. Yo le voy a decir, hermano, si usted lo hace, eso sería pecado. Mejor que hable, que razone, etcétera, pero no haga eso. Entonces, aquí no estoy usurpando el asunto. Aún los pastores podemos intervenir sobre un miembro de la iglesia en una posición de autoridad de alguna de las esferas. Por ejemplo, tenemos un esposo, miembro de la iglesia, que está abusando verbalmente de su esposa. Los pastores tenemos la autoridad y la responsabilidad de reprender a ese hombre. Y si persiste y no se arrepiente, los ancianos tienen la responsabilidad de continuar el proceso disciplinario en la iglesia. En este caso, el esposo no puede argumentar que el pastor se está metiendo en una esfera que no le corresponde. Yo le recuerdo que no es el derecho del esposo a abusar verbalmente de su esposa. Algo así, para eso es mi esposa, para que la maltrate. No, ese no es el derecho. En este caso, los pastores debemos involucrarnos, porque ese es un miembro de la iglesia, decir, hermano, eso no es, que no le corresponde a su autoridad. Vea, hermano, no me corresponde si usted estuviera rigiendo con verdad. Pero este pecado involucra, porque usted es miembro de la iglesia. Mucho más si la esposa es miembro de la iglesia. ¿Me hago entender? Pero en asuntos tan subjetivos, hermanos, cuando usted pide un consejo, yo siempre procuro que en donde la Biblia habla, se lo digo, y donde usted me pide mi opinión, yo le digo, en mi opinión. Tómelo como una persona que tiene una perspectiva de esto, tal cosa. En la Biblia no le digo en mi opinión, porque no es mi opinión. Pero hermanos, en otras cosas, si por ejemplo un hermano quiere que su esposa le prepare el desayuno a los niños y a él, el sábado a las 5:30 de la mañana, el sábado, 5:30 de la mañana, y la esposa viene, pastor, que mi esposo me está diciendo que el sábado, 5:30, me levante y le haga el desayuno a los niños. Esa es la esfera de él. Yo así miro qué contradice la Biblia. Nada. Yo me dice, entonces digo, pobre hermana. Pero ¿qué le puedo decir? Hasta allá, sí, hermano, sí. Fortalezcas en el Señor y ponga buena cara. No puedo hacer. Si como patrón un hermano que es patrón quiere que sus empleados tomen 3 semanas de vacaciones al año, o 4, o 5, ¿de qué opina, pastor? No opino. No tengo ningún derecho a opinar como pastor. ¿Sí? No tengo ningún derecho. Es tu empresa, hermano, ¿no? La autoridad pastoral está limitada en su esfera. Por último, hermanos, la autoridad pastoral está limitada al consentimiento de la membresía con decisiones que afecten la vida de la iglesia. Esto tengo que explicarlo. La autoridad pastoral está limitada al consentimiento de la membresía con decisiones que afecten la vida de la iglesia en aquellos asuntos donde el Nuevo Testamento nos dice que la iglesia debe participar.
Hay cosas, hermanos, donde el Nuevo Testamento no nos da ninguna luz de que la iglesia participe en ciertas decisiones, no. Pero hay asuntos donde el Nuevo Testamento señala con claridad que la iglesia tiene que participar. Y en estas cosas donde el Nuevo Testamento dice que la iglesia debe participar, los pastores no podemos decidir por nosotros mismos. ¿Me entiende el punto? Entonces, hay un límite. Hay cosas que en el Nuevo Testamento los pastores no debemos hacer unilateralmente. No. No son todas las cosas, o si no caemos en lo mismo que hablamos esta mañana. Entonces, para todo nos toca, hermanos, ¿qué piensan? Votación. Entonces, ¿para qué si hay un gobernante si al fin y al cabo todos nos vamos a gobernar? Pero en las cosas donde el Nuevo Testamento señala que la iglesia participa, el pastor no puede tomar y por vía de su autoridad imponer su criterio. Primero, ¿en qué cosas el Nuevo Testamento dice que la iglesia debe participar y donde el pastor no puede tomar decisiones unilaterales? Uno, en la recepción de nuevos miembros. En la recepción de nuevos miembros. Vean, hermanos, los pastores tenemos la autoridad de aconsejar, de exponer, de guiar a la iglesia. Pero los pastores no tenemos la autoridad de recibir nuevos miembros a monto propio. No sé cuál sea el mecanismo, aquí tenemos uno, pero en las demás iglesias habrá otro. Pero de alguna forma la iglesia se involucra en el proceso de recepción de miembros. Yo no puedo decir, hermanos, que se me ha olvidado, hace 15 días recibí a este hermano como miembro. Pero es posible. Él y... bueno, hermano, ¿sí me hago entender? Es como decirle, hermanos, los casé con él. ¿Sí? Una señorita, se me olvidó decirle a Daniela que lo casé con tal. Diría, pero ¿cómo es posible? A mí no me dijeron nada. Sí, es que se me había olvidado decir. No. Es que, hermano, de hecho que el pacto de membresía es como un matrimonio, ¿no? Yo no puedo sacar, hermano, y... es que este hermano sí me cae bien, sí, quiero que él sea miembro, venga. No, hermanos. Los pastores no debemos recibir personas en la iglesia ni bautizarlas sin de alguna manera escuchar el consentimiento de la iglesia. Aquí tenemos varias maneras, ¿verdad? Generalmente es, hermanos, si no tiene nada que decir, no diga, y ese es su voto de aprobación. Dígame, exprésese, pero si la iglesia no dice nada, con eso me está diciendo que aprueba. Se les consulta. He tenido que decirles, hermanos, participen. ¿Ven solo en el que eso es pecado? ¿Que no puedo hacer eso? Participen. En Colosenses 4:10, a manera de principio, al menos de aquí rescatamos el principio. Aristarco, dice Pablo, mi compañero de prisiones os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuera vosotros, recibidle. Mire que el apóstol aún contó con el consentimiento de la iglesia. Él no puso, él le escribió primero a la iglesia. Si fuera vosotros, recibidle. Tuvo al menos la delicadeza de golpear a la puerta de la iglesia y no dar por hecho nada. ¿Y qué principio es, hermano? Si esto hace un apóstol, en un caso completamente complejo, ¿cuánto más se necesita el consentimiento de una iglesia para recibir? La iglesia tiene que poder decidir sobre qué acepta o no. Las acciones de la iglesia en este asunto tienen que ser bíblicas, pero deben realizarse. En esto, cuán útil es la enseñanza del Nuevo Testamento sobre la naturaleza de la membresía. El pacto de membresía incluye la sumisión voluntaria de uno mismo, no solo a Cristo, sino es un pacto con los miembros de la congregación.
Así que el hermano se debe comprometer también con la congregación. No es que es una vida de iglesia, se compromete con Dios y con ustedes. Así que yo no puedo obligarlos a tener comunión. Ustedes deben aceptar esta comunión. Escuche esto. Así como un individuo no pone su nombre unilateral ni arbitrariamente en la membresía sin el consentimiento de la iglesia, ¿sí le haya razón a esto? Ningún hombre puede poner su nombre unilateral y arbitrariamente en la membresía de la iglesia, sino que debe esperar a que la iglesia lo apruebe. Tampoco tiene la potestad de dejar de la membresía a menos que la membresía lo apruebe. Tenga eso en mente, por favor. Vamos a ir sobre eso después. Así como usted no dijo, yo quiero ser miembro, aquí me apunto. Entonces, bueno, pues como usted quiere. No, es que me apunto ya. No, aquí usted pasó una carta, hizo protocolo, se estudió el caso, se oró. Así tampoco usted puede decir, me voy. Tiene que poner su nombre. Como pidió permiso para entrar, lo pide para salir y sale. Si la iglesia, habiendo orado y unánimemente, lo deja ir en paz. Entienda eso. Como pastores no podemos forzar a que un hermano no tenga relación con otro. Así que yo les puedo decir, hermanos, bienvenido, este es su miembro, acéptenlo. ¿Me voy a entender? Segundo, los pastores no tenemos autoridad para excomulgar a un miembro sin el consentimiento de la membresía. También, ¿verdad? Si no tenemos autoridad para recibir a monto propio, tampoco tenemos autoridad para echar o expulsar a monto propio. La expulsión no es un acto de los ancianos, sino de la iglesia local. Eso no quita y no se confunda que los pastores debemos y tenemos el deber de proveer información, de guiar a la iglesia para que pueda juzgar los asuntos. Pero al final dice, si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces, hasta que la iglesia no esté en acuerdo, no se puede dar un documento, una pronunciación de excomunión oficial. No hasta ahí. En 1 Corintios 5, 4 y 5 es muy claro. Cuando este hombre estaba en incesto con su madre, dice el apóstol, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, es decir, como si yo estuviera ahí, reunidos vosotros con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás. Entonces, ¿qué dice? Que antes de expulsarlo, ¿qué toca hacer? Reunirse en el nombre de Cristo, con la autoridad de la palabra, y ahí sí se promulga, digamos, el edicto de expulsión. Aquí la autoridad tiene límites. Este es un gran problema hoy, hermanos, porque aún desde la Reforma hoy día ya no se cree en la disciplina. Hay muchas iglesias que no creen en la disciplina eclesiástica. Hace poco tiempo salió un material hablando de la disciplina en la iglesia como que tenía efectos negativos sobre la psicología de una persona. Y nosotros decimos amén, los debe tener. Uno de los fines de la disciplina es que afecte la psicología de la persona. Escuche esto. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Es disciplina, hermanos, no es un juego. Pero, hermanos, esto lo manda el Señor, que es el gran psicólogo, ¿no cree? Pero ahí está el límite. Tercero, debe haber consentimiento congregacional para nombrar nuevos oficiales. Este es mi último punto.
¿Qué quiere decir, hermanos? Que los pastores no podemos usurpar el puesto o imponer la autoridad donde la iglesia debe participar. ¿En qué? Recibir miembros, expulsarlos y nombrar nuevos oficiales. Así que no es esto, hermanos, que nosotros decimos, hermanos, vea, en iglesia reformada, yo recibo varias llamadas y ya no me gusta y trato de esquivar lo que más puedo, pero me llegan con casos así. La iglesia reformada de varios años. El pastor un día llegó un domingo y le dijo, les presento a su próximo pastor. Y los hermanos hicieron así. Sí, hermanos, he decidido que él va a ser desde ahora nuestro pastor. Es decir, le vamos a llamar pastor y después miramos cómo ustedes entienden mi decisión. O sea, reformado, sí. Asesorado por una organización en Colombia, sí. Increíble. Hermanos, en esto la iglesia participa. Ahora, por supuesto, ¿qué hacen los ancianos? Los ancianos de una iglesia enseñan, recomiendan, guían, proponen, pero nunca nombran nuevos oficiales a monto propio. ¿Recuerda lo que se le dijo a Timoteo? Que él recibió su ordenación por las manos del presbiterio. Ellos representaban la iglesia. Ahora, si una iglesia manifiesta su desacuerdo para que alguien les gobierne porque no le tienen confianza, claro, se deben analizar las razones, pero el candidato debería preguntarse, ¿quisiera yo ser pastor de un pueblo que no quiere que yo sea su pastor? Es irregular. Alguna vez se me preguntó con cuánta votación un pastor debería ser pastor de una iglesia. Y hermanos, con todo, con el consenso de la iglesia, con el sentir de la iglesia. ¿Qué pasa si un hermano tiene el 50%? No le haga el daño. ¿Por qué? Ese hombre va a gobernar con la mitad de la iglesia en contra de que él pastoree. No tiene ningún sentido. Si es un hombre de Dios, o si es un hombre que no tiene ninguna tacha y estas cosas, debería ser reconocido. Tenemos un precedente del consentimiento congregacional en Hechos 6, 3 al 6. Hechos 6, 3 al 6. Recuerde que aquí, aunque estamos hablando de los diáconos, también nos sirve como principio, que dijeron los apóstoles, elijan entre ustedes varones de esta categoría. Y luego lo presentan a nosotros. Entonces mire cómo se tomó la decisión. Hermanos, busquen, pero aún seguimos los apóstoles, dijeron ellos, supervisando, y así se eligieron estas personas. Pero el texto más claro es Hechos 14, 23. Hemos leído y dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia. La palabra constituyeron es la palabra heirotoneo, que significa estirar la mano. Cuando dice la Biblia, y constituyeron ancianos en cada iglesia, constituir significa que los reconocieron por la vía de estirar la mano. Es decir, que la iglesia, de alguna forma, participó en el reconocimiento de los oficiales. Tanto como en el asunto de la membresía, las grandes decisiones de la iglesia son consensuadas con la iglesia. Aparte de eso, hermanos, es muy difícil encontrar en el Nuevo Testamento para qué más las iglesias son convocadas para decidir. Muy difícil. Para dar justificación de que la iglesia se debe reunir cada tanto para tomar decisiones, como 16 decisiones. Diría, pero ¿qué tanto le consultan a la iglesia? ¿Sí? No, hermanos, que debemos ir a ver si compramos 3 bombillos. Hermano, pues si necesitan 3 bombillos, cómprenlos. Necesitamos una reunión para a ver si autorizamos la compra de 3 bombillos. ¿Ya?
Me imagino que si vamos a comprar una casa, pues sí la consultamos a la iglesia, ¿verdad? Vamos a hacer un vuelco. Eso es sensatez. Pero hermanos, mire usted en qué se le pide a la iglesia participación. ¿Está bien, hermanos? Es una clase larga, pero para mí es muy importante, para usted también, para mí es muy importante que usted sepa qué esperar de un anciano como pastor y como gobernante. En 8 días quiero abordar un tema complejo que es de este mismo tema, la disciplina para con los oficiales de una iglesia. ¿Se puede disciplinar a un anciano? Bueno, vamos a ver qué la Biblia enseña acerca de la disciplina eclesiástica para con los ancianos de una congregación. Pero hermano, no deje de venir a estas enseñanzas. Oremos.